poco más allá que nosotros y ya no solo se plantea si la reutilización es realidad ficción, sino que va un paso más allá y pregunta por la reutilización en un futuro. Para y este es el seleccionado, ¿no? Eso es. Buenos días, muchas gracias a David y a Yagua por la oportunidad. Como siempre me decía un compañero, lo bueno de esto es que vuelves a ver a gente conocida que a lo mejor hace tiempo que no ves, o a gente que recientemente ves, pero que te puede contar cosas para añadir en una presentación, como me había dicho en un momento anterior en el café. Y la verdad, el título de la presentación la cogí porque al leer la lista de ponentes, claro, viendo gente, a Juan Manuel de Veolia, gente de Gremón, que tienen y diseñan sistemas lógicamente, para implementar en instalaciones, y lógicamente también había hablado con Amador, medio amiguetes ya aunque esté en Acciona, pues entonces me intenté poner un poco de perfil a la hora de que no fuésemos repetitivos ni hiciésemos temas parecidos, ¿no? Entonces, pues como me gusta la ciencia ficción y vi la ficción y me gusta la astronomía, siempre dije que donde estamos hay que saber de dónde venimos y por qué estamos, ¿no? En el caso del agua y la reutilización es lo mismo, ¿no? Hay que ver por qué vino, por qué está, dónde estamos y teóricamente el futuro, esperemos que no llegamos a decir en esta sociedad de hoy en día, Dios dirá, porque evidentemente si hacemos esto realmente en el futuro nuestros hijos o nietos lo van a pasar mal, ¿no? Esta frase la descubrí no hace mucho y creo que no hace falta explicarla. Seguramente yo también me olvidaré, a lo mejor, no creo, porque estoy en este tema desde hace mucho tiempo, pero estoy convencido que en el futuro la frase que dijo el otro día el Cholo Simeone va a durar más que la frase esta si la ponen en un periódico, ¿no? Que es la de el que si se cree y se trabaja, se puede. Estoy convencido que eso impacta más en la sociedad que si ponemos esta frase en un periódico. Y la verdad es que realmente es así, lo ves y yo muchas veces testo a gente o cuando me preguntan en lo que trabajo y tal, y todavía hay gente que no sabe lo que es una depuradora. No digo que lo tenga que saber, pero por lo menos que exista o que el agua cuando va lo tiras y sale por el desagüe va a algún sitio. Quizás viene determinado porque la preocupación nuestra, que tenía que haber sido mucho más, es una preocupación, digamos, relativa. Tenemos algo que ver, lo ha dicho antes Miguel Bosé, cuando ves algo que no te falta, no le prestas atención. Hasta que no te falta algo es cuando te mueves. Y haciendo una simbología un poquito a nuestro país, hago una referencia que he hecho en algunas ocasiones, que es, a mí me gusta también la pintura, y había un cuadro que siempre me impacta mucho porque define lo que es el pueblo español. Entonces es un cuadro de Goya, que es el Coloso, no sé si sabéis cuál es, si me lo explicó bien y no me engañó el cura cuando nos daba geografía e historia, el burro en blanco representa al pueblo español y el Coloso era Napoleón. Todas las figuras que hay, animales o personas, se están moviendo y el burro blanco está en el medio del cuadro quieto. O sea, somos quizás un país en el que nos movemos muy bien, pero que hasta que no nos llega y tenemos, no digo el abismo, pero la línea adelante, no somos capaces de afrontar esa actuación o esa incertidumbre que podamos tener, ¿no? Reutilización en el pasado. Buscando y tal, pues la verdad es que hay veces que este tipo de charlas te dan una idea de cosas que, bueno, pues que no te planteas de dónde viene, cómo empezó todo esto a subsistir. A mí siempre me gusta. Es un tema que toda cosa que intento y que te da tiempo de ir hacia atrás en el tiempo, sí me gusta saber cómo llega a ser. Entonces, bueno, simplemente he ido poniendo cómo, evidentemente, se ha ido la civilización cada vez más preocupando, lógicamente, por el tema del agua, el saneamiento, digamos, también, y posteriormente la reutilización. Tanto en Roma como en la civilización minoica de Grecia ya había preocupación por el tema y ya había sistemas de abastecimiento y de saneamiento. Y no es hasta ya el periodo 1550-1700 cuando, tanto en Alemania como en Inglaterra, se empieza a utilizar el agua residual para pequeñas granjas, a utilizarla para el crecimiento de pequeñas parcelas. Posteriormente, se empieza a determinar el uso legal del alcantarillado, las primeras ciudades que lo empiezan a practicar, y quizás un punto de inflexión fue la epidemia de cólera que hubo en Londres, y que provocó la creación del Código Sanitario de Gran Bretaña, donde
ahí se decía que la lluvia al río y el agua residual al suelo. Posteriormente ya, digamos, en una sociedad más civilizada, industrializada y avanzada, pues lógicamente van surgiendo problemas que lo que van haciendo es el cólera, la fiebre tifoidea, etcétera, se van acercando cada vez más a dar una importancia a lo que es la reutilización, al agua residual, y un impacto importante fue el tema de descubrir la desinfección con el hipoclorito, ¿no? Seguimos, lógicamente, con más avances hasta el año 1914, con el tema del proceso de fangos activos, que este año se cumplen los 100 años de la creación del proceso de tratamiento de fangos activos. Estados Unidos como pionero en la regulación de su uso. Y ya, digamos, un poco más en la época moderna, pues lógicamente vamos viendo cómo se van implantando diferentes criterios a la hora de implementar la reutilización del agua, crear guías, determinar usos del agua específicos en cada caso, ¿no? Los comienzos en España. A ver, claro, cuando llevas mucho tiempo y has visto tanto, la verdad es que esto de ficción no tiene nada, claro. Ficción era casi lo que veías en los años, bueno, no, yo en los años 80 no, pero en principio en los 90, que ya me tocaba ir por plantas en España y tal. Nosotros, al final, como pongo ahí, la única referencia que tenías era a veces artículos en alguna prensa, en alguna charla a la que ya empezabas a ir, y se hablaba siempre, sobre todo, de California, ¿no? California, 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 pero realmente estábamos un poquito dejándonos llevar. De hecho, no hicimos grandes plantas como ya se hacían en Estados Unidos, sino que nos fuimos a una solución más barata y económica, como fue sobre todo la implantación de los lagunajes, ¿no? Que fuera una buena solución y la gente los usaba. Y de hecho, cuando se pusieron, la gente se cabreaba. Porque primero decían que le echábamos al agua porque salía a veces verde o marrón. El verde, lógicamente, es por el tema de las algas y el marrón era porque si tenías unos lechos de turba previamente, la laguna luego de maduración aparecía teñida ligeramente de marrón, entonces, que no querían el agua. ¿Cuántas veces en muchos sitios, me imagino que la gente que esté en explotaciones o a lo mejor lleve tantos años como yo, nos hemos encontrado con sacos de cemento directamente aliviando y yendo directo? Eso para ellos era la reutilización directa. Lo otro era reutilización directa y era un problema tremendo porque te venían y se quejaban de que les habíamos quitado, que no éramos nosotros, lógicamente la administración pública, les habíamos quitado el agua y que el otro que salía, que ellos no la querían ni verde ni marrón. Que no sé de qué color sería en aquella época, porque vamos, marrón es lo habitual. Lógicamente, abajo os pongo lógicamente un ejemplo de un lagunaje de maduración donde veis la coloración verde final. Y también es cierto que ellos mismos a veces se quejaban luego también porque con el tema de las algas y si no había un buen proceso, muchas veces las lagunajes primero no se calcularon bien, en algunos casos, pues lógicamente no daban rendimientos y sobre todo a veces en sólidos, si no había lagunas de maduración o de sedimentación previas, los agricultores tenían muchos problemas. Cuando hablabas con alguno de ellos les decías que como entonces antes se las arreglaban cuando el agua era bypaseada totalmente y evitaban los problemas que decían en sus goteros y tal. Teóricamente muchos de ellos tenían luego sus balsas de acumulación y evidentemente ahí se sedimentaba en el fondo y no tenían ningún problema para ello. Canarias quizás ha sido siempre la primera en reutilización. Lo que pasa es que la verdad, y yo lo digo sinceramente, aunque estaba en península y nos tocaba, en mi caso, como zona de explotación Canarias, siempre miramos poco hacia ella. Quizás porque tampoco había en aquel momento pues mucho interés por la reutilización, tampoco se hablaba demasiado, no había tantos foros como ahora, no había tanta literatura al respecto, pero hay que reconocer que Canarias fue de las primeras implantaciones donde las plantas ya podrían llevar perfectamente electrodiálisis reversible, porque ellos tenían un condicionante, y sobre todo Gran Canaria, que era la platanera. Entonces, la platanera es una planta, si no me equivoco, que aproximadamente tiene un rango de tolerancia de 400 a 600 microsiemens. Entonces, el agua residual, como sabéis, por el tema del uso doméstico e industrial, uno de los condicionantes o el problema que lleva asociado es el incremento de la conductividad. ¿Y por qué reutilizar? Se ha dicho más veces en las otras ponencias, pero seguramente aparte de esto,
habrá otras cosas que han dicho antes, como evitar conflictos, que siempre, no sé, no quiero ser apocalíptico, pero es cierto que muchas veces en alguna publicación o literatura se dice que si no hay una tercera guerra mundial por esto, la guerra mundial puede ser por el tema del agua en el futuro si el cambio climático se llega a producir. Entonces, no la he puesto ahí, evidentemente, pero veis que al final puede ir asociado a ahorros energéticos, a otros incrementos de costes que se han hecho, por ejemplo, tener que hacer bombeos muchísimo más grandes que los que se tenían que haber llegado a realizar si se hubiese implementado un sistema de reutilización, los nutrientes, y en esto hago una salvedad porque los agricultores son siempre inconformistas. No es una crítica, es simplemente como se es. Ellos velan por su seguridad y tal, pero ahora, antes, resulta que no tenían agua y aunque la tienen ahora, el problema es que dice que les hemos quitado carga nutriente y que tienen que gastar el dinero para añadir más nitrógeno y más fósforo debido, lógicamente, a los procesos de eliminación de nutrientes que se implementan, sobre todo en zonas sensibles, ¿no? España, esa es una referencia que había encontrado, yo no la conocía, que si el consumo anual frente a recursos supera el 30%, se supone que es un país deficitario en agua. Aquel esquema simplemente es el tema de que, lógicamente, la calidad que puedes tener con un agua reutilizada llega, lógicamente, a la calidad de potable. Si bien es cierto que aquí podría haber yo añadido una parte todavía por debajo, porque es cierto que hay todavía sistemas que están reutilizando el agua porque lo necesitan, porque no les queda otra y todavía no hay terciarios, y eso es así, y de hecho está en una presentación en la referencia de datos del 2006 del Magrana, del Ministerio de Medio Ambiente en aquel momento, aparece un porcentaje importante todavía de reutilización sin un tratamiento terciario. En este caso, se ha dicho más veces, lo que es reutilización directa, lo que es reutilización indirecta. Reutilización directa es todo aquello que pasa directamente a través de una depuradora y de esa depuradora directamente, sin pasar a ningún otro cauce, va al uso directo, nunca mejor dicho, para las utilizaciones que pueda recurrir. Y en el caso de la indirecta, pues veis que puede haber parte del agua urbana que no se pueda usar, pues porque a veces las poblaciones o pedanías están muy lejos y todavía hay algunas pedanías en muchas poblaciones que no tienen depuradoras, no conectan todavía la depuradora porque necesitan a lo mejor bombeos y trazados de colector, se sigue produciendo, lógicamente las infiltraciones del agua del uso agrícola que pueden ir también a los acuíferos y lógicamente de aquí pasan al río y de aquí alguien la vuelve a utilizar. Abajo simplemente un esquema ya integrado del ciclo del agua en el que se tiene en cuenta lógicamente el proceso de reutilización y la aplicación en los diferentes usos que se va a dar. Antes del 2007, la verdad es que la legislación nuestra sí tenía referencias, aparte de la Directiva Marco Europea, que lógicamente ha supuesto un impulso en el agua, sobre todo en España. En el resto de países me imagino que también, pero quizás aquí ha sido donde más hincapié, más políticas de inversión se han llevado a cabo en los últimos años. Ya aparecía en el año 85 una mención a que establecerá las condiciones básicas para la reutilización. Evidentemente, el tiempo corrió, y básicamente, claro, hasta que no aparece ya una directiva en el que ya implícitamente contempla la reutilización, ya, lógicamente, nos ponemos, digamos, un poquito al trabajo en el tema de la legislación y empezar a ir metiendo cuñas que progresivamente llegaron a lo que es el Real Decreto del 2007. Simplemente haya hecho una mención a los principales aspectos que tiene, incluido, lógicamente, la prohibición de aguas residuales. Como aparece ahí, hay dos aspectos básicos o dos objetivos que tiene el Real Decreto. No voy a entrar en legislación porque lo único que pasa es que sí me he metido en algunas cosas que merecen la pena de hacer mención en el tema del Real Decreto. Y tiene dos objetivos. Uno es un régimen jurídico y uno son unas condiciones básicas para la reutilización, para garantizar la salud, lógicamente, y la protección del medio, ¿no? En cada caso, lo que hay que hacer es la titular de la autorización de vertido o concesión en función de que seas el primer utilizador, por así decirlo, o al quien vayas a mandar el agua. Como ha dicho en la ponencia anterior,
que también la tengo yo ahí, esa diapositiva. La verdad es que cuando lees que son 18 meses una concesión, pues es lo de siempre. Al final es un retardo y en el fondo se perjudica todo, porque a la gente tú no le vas a dejar de reutilizar el agua. Si la estaba reutilizando es muy difícil pararlo y, lógicamente, la agricultura con un 79% del peso del agua no la puedes parar y que es base de la economía de muchas zonas. Pues una vez, antes estaba el hombrecito dentro de España y ahora el hombrecito lo he sacado fuera de España porque, lógicamente, ya podemos ver y enfocar sobre lo que realmente tenemos nosotros, ¿no? Tenemos este Real Decreto y que, sobre todo, su base y su fundamento, aparte de esto, vendría determinado porque tenemos un país en el cual existe una escasez temporal de agua. En el tema de Valencia y la Comunidad Valenciana, pues ahora mismo y Segura, como siempre, son las cuencas más deficitarias, el Júcar y el Segura. Y luego tenemos, lógicamente, una escasez estructural todavía de recursos hídricos. Si bien es cierto que el tema de los embalses hay que reconocer que es lo que más ha salvado y en la planificación parece ser que no hay todavía ninguna necesidad inicial, de volver a hacer embalses. A veces se ha oído de que podían construirse nuevos embalses, salvo el de Yesa que se está realizando ahora. No hay planificación, por lo que yo he leído de las últimas referencias que he tenido, ¿no? Se establecen los determinados usos del agua. Como ha dicho antes la persona del Ministerio, es el que más ha segregado los tipos y ha diseccionado los tipos de uso del agua residual con cada uno de sus subcapítulos. En el esquema ya lo habéis visto anteriormente, que lo puso también en el Ministerio, cuáles son, en este caso, las definiciones, los productos de definición, cuál es la EDAR, el punto de entrega de las aguas residuales, la estación regeneradora, las infraestructuras de almacenamiento y distribución, los lugares de uso y el punto de entrega de aguas regeneradas. Va definiéndolas como un concepto, lógicamente, a tener en cuenta. En todo base legal siempre hay que tener unas definiciones de los conceptos para que luego no dé interpretaciones y cada uno mencione realmente lo que es. Aquí tenéis la responsabilidad de cuál es la calidad del agua en cada caso. Lógicamente cada uno, y es lógico pensar, es fácilmente y está muy bien parcelada. Cada uno tiene su responsabilidad, el de la EDAR tiene que cumplir para que le llegue en base a los diseños. Lo que pasa es que muchas veces las EDAR se han visto sobrepasadas, lógicamente, por la contaminación por vertidos, ¿no? Quizás es todavía el gran hándicap que tenemos en muchos sitios, el tema de los vertidos industriales. Suponen infraestructuras grandes, suponen costes energéticos. Y la verdad es que cada vez, si bien es cierto que se va teniendo cada vez más conciencia, las actividades industriales han ido implementando cada vez más depuradoras en sus propias instalaciones, es cierto que todavía, lógicamente, tener descargas accidentales, por así decirlo, y sobre todo ahora en los polígonos industriales que se han quedado vacíos, hay veces que te encuentras vertidos que te llegan a una planta de un polígono industrial que no tiene ningún tipo a priori de contaminación. Y lo que está claro es que seguramente descargan cisternas por las noches porque allí a ver quién te va a controlar yo qué sé, lo estoy pensando ahora en el de Ontígola, que es donde tenemos una planta depuradora. Pues te aparecen vertidos con una carga de 500, 700 o 1000 de dBO de color gris oscuro y allí no hay nadie de la actividad industrial que hay, nadie tira de color gris oscuro. Entonces, al final es un problema añadido también este. Aquí os he agrupado por parámetros y por usos, cuáles son en el tema en el cuadro superior, cuáles son los parámetros biológicos, físico-químicos y otros parámetros que tienen en cuenta en el Real Decreto, y abajo, digamos, los parámetros biológicos en función del uso, ¿no? Lógicamente, uno de los aspectos más importantes, pero que además repercute más en los costes de explotación, aparte, lógicamente, del mantenimiento, es el tema analítico, ¿no? Es cierto que siempre cuando se hace quizás un primer Real Decreto, una de las cuestiones es ser precavido. Entonces, al ser precavido, evidentemente, te pones unos retos mucho más exigentes que me imagino que en esta modificación, aunque hablaban también antes, una de las cuestiones será reducir esas frecuencias. De hecho, por ejemplo, se hizo una recapitulación de las depuradoras en España para ver los huevos del minto que iban en el agua de salida de decantadores secundarios y me acuerdo mucho más no me acuerdo el dato general, pero sí me acuerdo de la región de Murcia, que solamente había 4 decantadores secundarios de los que salían huevos del minto. Quizás pues serían diseños no adecuados, porque todavía ves plantas que son un poquito antiguas en los cuales los decantadores no pasan de 3,5 metros.
de lámina de agua útil, ¿no? Entonces, eso, lógicamente, pues en periodos de punta, la carga hidráulica aumenta y, lógicamente, puede haber más sólidos que se desprenden y, lógicamente, también los huevos de nemátodo pueden salir ahí. Pero, vamos, me acuerdo de ese dato de la región de Murcia, que solo 4 decantadores de las plantas analizadas salieran con huevos de nemátodo. Por lo tanto, una de las cuestiones sería, por ejemplo, reducir ese valor, el de la periodicidad que se tiene, como veis, de semanal, quincenal, reducir quizás la frecuencia. La evaluación de la calidad, simplemente lo que resume a la hora de que sea un incumplimiento y, lógicamente, te suspenden el suministro. Ahí están las determinaciones, los 3 aspectos sumatorios, no son discriminatorios, ya si fallas en uno fuera, para que te suspendan el suministro de la reutilización. Y esto también lo ha puesto el compañero anterior de Aqualogy, es simplemente todo el procedimiento que tienes que llevar y que se traducía abajo, que yo me lo comí en los 18 meses de concesión y 6 meses de autorización que tiene el procedimiento. Aquí simplemente lo que he hecho una comparativa en unos cuadros que tenía el Ministerio también era ver una comparativa, siempre nos gusta compararnos, y lo puse al final anecdotario porque, lógicamente, hay algo que siempre me llama la atención y es que los problemas del agua residual entiendo que son los mismos en todo el mundo cuando digo a lo que lleva, a lo que hay que eliminar. Y entonces, que te aparezcan y digan que en unos importa la DBO para reutilizar, en otros no, pues la verdad, sinceramente no me deja de sorprender porque al final no sabes por qué inclinarte. Yo la DBO, sinceramente, creo que lo importante estoy más de acuerdo con nuestra legislación. Y no sé si, lógicamente, cuando lo hicieron, como estaban las depuradoras americanas, no sé si cuando lo hicieron tenían peores rendimientos, no lo sé. Pero quizás estoy mucho más de acuerdo con las tablas que aplicamos en nuestro caso. En esta, como lo tenéis luego en la presentación, se hace la comparativa intentando asimilar a lo que dice, en este caso, la EPA en Estados Unidos. Veréis que hay casos en los que luego no aplica, por ejemplo, prohibido en España, sin embargo, en Estados Unidos sí, con el tema del baño. Aunque estaba pensando ahora en una circunstancia, hay en algunas zonas, claro, el río hace... Bueno, eso no sabría, se me ha venido ahora mismo a la cabeza por el tema de estar y haber visto tantas instalaciones o tantas circunstancias. Hay sitios en los que, en un caso concreto, y a lo mejor hay más, en los que hay una zona de playa de río que la gente se baña. Pero claro, la zona de playa de río donde la gente se baña es un río. Entonces, depuradoras arriba no tienen desinfección. O sea, tienen el secundario y va fuera. Entonces, se han hecho actuaciones de emergencia para instalación de filtración, filtración, desinfección con ultravioleta y cloro también. Y entonces, en la época de verano que la gente se va a bañar, lógicamente, ese agua se está clorando. No es una reutilización, ¿vale? Pero lo digo como anécdota, que es una parte de baño, pero que nos curamos en salud a la hora de que haya salubridad, digamos, en la zona del río, donde la gente se va a bañar. Esta tabla que aparece aquí, que también ha aparecido antes en la de la persona de la Administración, en Alejandra Puig, simplemente es un indicativo a la hora de poder llevar a cabo una relación de qué actuaciones deberías de tener de tratamiento a la hora en función del uso que vas a dar al agua residual. Te lo va indicando, y el esquemático, donde te van proponiendo sistemas de tratamiento, sea sin desalación, como pongo aquí, o con desalación. Por ejemplo, en el tema de Canarias, quizás fue de las primeras en las que se hizo, pues se le implicó, una vez después del secundario, se le metieron, por ejemplo, filtros de lavado en continuo en arena, y en algunos casos iba a ósmosis inversa y en algunos casos hubo que implementar también filtración previa antes de la ósmosis inversa para proteger también a la ósmosis. Necesidades de buenas prácticas. Aqualogy, bueno, siempre ha sido Aquages, Aqualogy, Acciona, etcétera. Pertenecemos siempre, estamos dentro de la EAS, que es la Asociación Española de Abastecimiento y Saneamiento. Y siempre desde esta asociación siempre se ha buscado ser colaborador de la Administración desde el punto de vista de que el problema de una legislación, el problema de algo, al final se traduce en casos
que se conocen por los explotadores. Entonces, la idea siempre, o el fundamento que se ha tenido siempre por parte de ellas es de intentar adelantarnos a que cuando pueda haber algún tipo de actuación porque venga derivado de lo que se esté hablando ya en Europa, que no esté todavía implementado, o de los problemas que nos estamos encontrando en explotaciones, como es el caso de regulación, pues en este caso se editó este manual de buenas prácticas de aguas regeneradas, que lo que intentaba era no es corregir, sino simplemente pues apuntalar, digamos, una mayor garantía en lo que es, sobre todo también en el control y en la explotación, ¿no? Entonces, son 100 y pico páginas, pero la que más me llamó la atención fue simplemente cómo se va buscando en cada parte la regeneración, el almacenaje, la mezcla con otras aguas, que esto a veces se hace, por ejemplo, por agricultores que tienen a lo mejor una desaladora, pero le cuesta mucho más desalar y lo que hacen es impulsar aguas reutilizadas de una depuradora y la mezclan. Eso pasa, por ejemplo, en zonas de Murcia, pasa esto, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en el almacenaje? O sea, ¿qué tipo de punto de control estableces? ¿Qué frecuencia de autocontrol debes de hacer realmente? O sea, lo que ha ido a irse a un micro frente a digamos, el enfoque macro que hace el Real Decreto, ¿no? En la modificación que vaya a hacer el Ministerio, me imagino que tiene conocimiento de esto, porque lógicamente hay reuniones de la dirección de AEAS con el Ministerio, y seguro que lo tienen, evidentemente. Pues no sé el alcance de esta postura o de este manual a la hora de utilizarlo, ampliarlo o tomarlo como referencia, ¿no? Lógicamente no lo voy a ir leyendo en cada caso, el tema de usos agrícolas lo tenéis aquí para ir viendo un poquito ese enfoque micro que se ha pretendido hacer. Y después de todo esto, lógicamente, la pregunta es ¿y cómo estamos? Pues bien, en el fondo no podemos decir que estamos mal, porque ahora lo veréis en un mapa de Europa, que hay otras regiones que pueden tener problemas también sequía del sur, y la proporción que tenemos de reutilización es mayor, y de instalaciones, la verdad es que sí os digo, y tenía razón, que en eso la verdad es que hemos despuntado bastante, ¿no? Quizás ahora mismo las referencias puedan estar en tema de reutilización, pueda ser Japón, China, Estados Unidos, nosotros Israel, y Namibia quizás por un caso especial, pero bueno, el caso especial es el de utilizar el agua para beber, ¿no? Entonces aquí veis aproximadamente lo que os decía en el dato del 2006, cómo todavía había 144 hectómetros cúbicos que no eran regenerados, o sea, se reutilizaban sin un tratamiento. Evidentemente, las políticas que se estaban desarrollando, esto es el 2006 antes del 2007, era bastante adelantado el tener ya, digamos, una gran parte reutilizada. Y aquí abajo aparece cuál era la distribución teórica por usos en base a esta información del CEDEX, ¿no? Y en aquel gráfico de aquí, pues lógicamente adivinaríais cuáles son los puntos en los que la demanda de agua reutilizada es mucho mayor y donde más se está reutilizando. No sé si luego habrá alguien del Ministerio, pero dado que esto lo mencionaba el Plan Nacional de Reutilización, hasta el horizonte 2015, una pregunta que iba a hacer es realmente si se está cumpliendo los plazos, porque evidentemente se escala. Ella ha dicho que el horizonte real que ella prevé o que prevé el Ministerio son 800 hectómetros cúbicos, cuando se habla ahora de, dependiendo, porque no hay información todavía oficial, vamos a decir, de los últimos datos, casi todos se refieren a estos datos que os estoy poniendo. De 368 hectómetros cúbicos reutilizados, se habla ahora que podemos estar en torno a los 430, 450, con lo cual quiere decir que habrá actuaciones aquí a implementar para llegar al límite de 800 reales y los teóricos, que ahora veréis. Este es el siguiente plan de planificación una vez pasado el periodo 2015. Cómo se ve aproximadamente que se quería llegar en torno a los 1.380 hectómetros cúbicos a partir del año 2015. Hasta el año 2015, bueno, los 800 o 983 dependerá de actuaciones que se puedan llevar a efecto o no. Y cómo se pretende distribuir el uso en función de esas nuevas actuaciones, ¿no? Cómo se modifica el uso del agua residual en función de esas nuevas actuaciones. Las tecnologías de reutilización de aguas, ahí más o menos he hecho un compendio partiendo lógicamente de un tratamiento convencional o de uno de MBR.
Y el de MBR, lógicamente, te saltarías parte de lo de aquí, porque la filtración ya la estás haciendo aquí, pero no significa que no puedas hacer al final, pues por ejemplo, una cloración final hasta el punto de retorno, pues por ejemplo, en plantas pequeñas que se hacen en urbanizaciones para el tema del golf también, pues lógicamente hay plantas en las que, bueno, nosotros explotamos una de ellas en este caso y tienes una microfiltración y después pasa por un ultravioleta y luego tienes dosificación de cloro porque iba destinado, lógicamente, al riego de los parques y del campo de golf. En el caso nadar convencional, pues ya lo habéis visto en los otros casos que ha explicado también Amador en su momento, partiendo de un físico-químico, siguiendo con una filtración con las diferentes tecnologías que puedes acoplar y una desinfección. Y en el otro lado he puesto lo natural, quizás porque a lo mejor hay aquí alguien que también esté de acuerdo conmigo, y lo oí de la persona del CENTA, dijo que el haber utilizado tecnologías blandas, cuando se les llamaba blandas, desprestigió el tratamiento de las aguas residuales, y yo estoy bastante de acuerdo con él, porque ahora mismo sorprende ver en una referencia cercana en el tiempo, hay una planta en Francia que la están planteando realizar con tema de filtros verdes o humedales, y la verdad es que es espectacular porque además el problema que tiene es que está cerca del meandro, o sea, no sé qué ciudad es, pero su idea no es hacerlo con tratamiento, también por el tema energético y medioambiental, disminuir también, lógicamente, la huella de carbono y todo lo demás, pero se están planteando hacer la ampliación solo con tecnología verde, vamos a llamarlo así. Entonces, lo natural volverá, porque al final dicen que la naturaleza es sabia y la naturaleza tiene todos los recursos para poder sacar cualquier otra conclusión. El problema es que no tenemos tiempo en la vida para saber qué puede cada cosa ayudarnos. Me da lo mismo en medicina, me da lo mismo lo que queráis. La solución está en la naturaleza. El problema es que es más fácil hacer la síntesis química que esperar a investigar y sacar pruebas para determinar si tal producto, si tal alga, si tal flor, si tal... Es imposible. Aquí os he puesto una tabla aproximada de cuáles son los rendimientos más o menos obtenidos en cada uno sacada del CEDES también, de cuáles son los rendimientos esperados en cada una de las tecnologías aplicables para el tratamiento terciario del agua residual. Y vuelvo a la de atrás y para la de adelante, ¿no? Cuando pongo esto es una realidad que nos hemos encontrado. O sea, a veces que tú vas a una planta y a veces te das cuenta que se pusieron terciarios pues condicionados, se diseñaron en un momento en el que no se tenía referencia y como no se tenía referencia, pues había veces que la necesidad era imperiosa de instalar un sistema. Entonces, el criterio de ponerlo no, tampoco lo tenías en cuenta. La actuación del momento, pues lo ha comentado antes la parte de Aqualogy con el tema del golf, pues por ejemplo, muchas veces se pusieron en los campos de golf de urbanizaciones que no se han llenado y lógicamente las depuradoras pues no tienen sentido el mantenimiento. Entonces, eso fue una actuación del momento. ¿Cuál? El impulso de la construcción en España. Es un ejemplo claro que se hicieron terciarios en un momento determinado. Y luego el coste económico, pues lógicamente saber si realmente, como siempre, hay que buscar la sostenibilidad. Cada vez más. Antes el binomio agua-energía, que fue en este año motivo del Día del Agua, pues lógicamente marca un poquito el tema de que hay que buscar las soluciones que sean lo más sostenibles posibles dentro de lo que cabe y con la tecnología que tenemos actualmente. Aquí os he puesto este mapa para que veáis un poquito cuáles son las necesidades, digamos, cómo se utiliza el agua en el mundo, ¿vale? Desde los que lo utilizan más para uso doméstico que industrial, tanto doméstico como industrial, etcétera. En el caso nuestro, domina agricultura y también se dedica parte al industrial, como vimos en la parte en el esquema antes del quesito, donde se ponía la distribución del agua. Esto me resultó curioso simplemente por tener una idea de cómo distribuyen el agua más o menos algunos países del mundo, que ya también en función de la reutilización que están haciendo. China, Estados Unidos, Reino Unido. Y este de aquí me causó sorpresa porque me sorprende el dato de Francia.
evidentemente, los países del norte de Europa, Alemania, etcétera, Holanda, Inglaterra, Irlanda, no tiene sentido, pero sí me sorprendió el dato de los 8 hectómetros cúbicos en Francia. No sé, me parece poco, sinceramente. Quizás a lo mejor ellos no tienen tanto problema en la parte sur. Si bien es cierto que querían tomar agua del Ródano Barcelona, quiere decir que el Ródano le debía de sobrar para poder acometerlo. Pero bueno, me sorprendió. Pero dentro de los países, por ejemplo, con respecto a Italia, que también tiene su problema hídrico, este dato, que es lo que os digo, que es aproximadamente debe ser del 2010-2012, porque no aparecía en la referencia gráfica, ya indica los 430 hectómetros cúbicos de reutilización en España, ¿no? Y al tema de la modificación, que sí ya estábamos escuchando de que y nosotros también oíamos de que se iba a modificar el Real Decreto, lleva ya 7 años, pues hay algún tipo de aspectos que me imagino que también hay un organismo que se ha juntado de universidades de Castilla-La Mancha, de Cataluña y de la Administración de Extremadura, Murcia, Cataluña, etcétera, donde han identificado algunos tipos de aspectos, lógicamente, que deberían de tener considerados, ¿no? Por ejemplo, el tema de la industria, en este caso, hacen mención al tema del agua en la industria alimentaria, porque si bien tú no lo puedes utilizar directo, sí te dice el Real Decreto que lo puedes utilizar para procesos de limpieza. Entonces, el matiz es, ¿y si esos productos de limpieza tienen luego que ver con la manipulación del alimento? Pues eso, hasta que no te encuentras un caso o lo analizas, pues es evidente que no lo tienes como referencia. Reutilización y vertido. Esto está especificado solo para filtros verdes, ¿no? En este caso, el problema está en que si tú haces una reutilización para, digamos, librarte de las aguas residuales, entre comillas, librarte de las aguas residuales y lo mandas a un riego, eso es un vertido, no es una reutilización. Entonces, eso fue una aclaración, además, que aparece en un informe que el propio Magrama hizo en la página web. O sea, incorporó este aspecto porque surgió y lo tiene apuntillado dentro de su propia web, ¿no? Usos urbanos del agua. Este lo habíamos pensado muchas veces porque yo tengo un compañero que riega, que tiene un huerto urbano. Entonces, en su casa tiene su huerto. Entonces, ¿cómo es esa reutilización? ¿De uso urbano o para riego de cultivo? No está claro. Criterios de calidad según el uso. Ahí también el tema es lo que hemos hablado antes de los nematodos y todo lo demás. Puntos de control analítico, se hace referencia que a veces lo que han identificado ha sido que tú tienes el agua de salida aquí de tu tratamiento terciario, tienes que hacer tu analítica y a lo mejor la balsa del regante está cruzada a la carretera. Entonces le obligan al regante a hacer analítica y a la salida de la depuradora a hacer analítica. Entonces a lo mejor no tiene demasiado sentido que en unos determinados trayectos, ahí no creo que haya una contaminación por recorrer, yo qué sé, 10 kilómetros, 10 metros, 8 metros de anchura de carretera, ahí te varían las condiciones del agua residual que sale de tu depuradora y que va a entrar, digamos, al usuario final. Y las frecuencias mínimas de muestreo, pues lo mismo. ¿Vale? Reutilización en el futuro. Pues, evidentemente, está llena de riesgos, pero no de riesgos porque los busquemos nosotros, sino riesgos, por ejemplo, que son lo de los vertidos. Y también tenemos que focalizarnos en nosotros. El mayor contaminante ahora mismo de las aguas residuales para contaminantes emergentes somos nosotros. O sea, aparte de las industrias, pero también somos nosotros. Todo esto que se aparece, ácido acetilsalicílico, el ibuprofeno, los antiinflamatorios, nuestro organismo no se queda con todo. Y eso sale en la orina, nos guste o no nos guste. Entonces, ¿cómo solucionamos ese problema? Evidentemente va a haber que implementar nuevas tecnologías en los tratamientos de reutilización, evidentemente porque eso no hay quien lo frene. De coña un compañero, vamos, de AEAS y tal, dijo que la solución era retretes con carbón activo. Pero claro, tendrás que separar cuando vayas a hacer una cosa y la otra, evidentemente. Tendrá que haber un cuarto de baño para una cosa y lo otro para la otra, porque lógicamente, ya os digo que todos estos productos, aparte los de higiene personal, evidentemente,
que esos también se van a ir inevitablemente también con la ducha y no lo vamos a poder evitar, igual que los metales por el tema de los champús, pero hay una gran parte de contaminantes emergentes, antiinflamatorios, etcétera, ibuprofenos, que eso parte, se excreta en la orina y es inevitable y es así. Entonces, hasta que lleguemos a eso, pues tendremos que aplicar la tecnología como la conocemos o la estamos desarrollando. Población, la aceptación social. Yo no he preguntado nunca a nadie que qué opinaría si, la verdad es que no, pero lo pienso hacer. A algún compañero, a algún amigo, decirle, oye, y si tú reutilizas el agua residual y te pones una planta para reutilizarla y regar, lo que sea, que no sepa lo que es una depuradora, a ver qué aceptación, no lo he hecho. Pero me gustaría ver la respuesta. Realmente creo que dirá que es caca y seguramente no le gustará, como ha dicho alguien, que la aceptación va a ser complicada. Y no digo más lo del tema de beber. El tema de beber, como pasa en Namibia, donde aproximadamente, viendo los consumos que dicen en publicaciones, ellos mezclan agua residual, vamos a decirlo así, tratada, regenerada, entre un 4% y un 31%. Van mezclando en función de la época del año. Pero ponen que en momentos que han tenido puntas han llegado a diluir 1:1, en el caso de Namibia, ¿no? Cambios legislativos. Pues evidentemente el cambio legislativo en la reutilización nos va a hacer tener que avanzar hacia alimentos, porque en Europa, con el tema de sustancias emergentes, haceros una idea que la Unión Europea tiene aproximadamente detectados 100.000 sustancias contaminantes orgánicas, de las cuales solo han aparecido 33, que cada X tiempo van a ir añadiendo 4 parámetros nuevos. Hombre, no creo que lleguen a los 100.000, porque entonces nos vamos de aquí y empezamos como empezamos antes en otro sitio, porque si no es inexplicable. Y, por supuesto, evidentemente, el cambio climático. Esta foto la he cogido porque me gustó a la hora de saber que en España, aunque es el año 2090, aquí las previsiones las tienes, uno del 2050. El otro día, no sé si lo viste, en la prensa, Greenpeace puso las fotos superpuestas de la playa de Benidorm, de la playa de San Sebastián y no me acuerdo cuál era otra. Simplemente era un montaje de dónde llegaría el agua del mar. La misma foto y luego la otra foto diciendo, calculando, me imagino, diciendo, pues va a llegar hasta aquí. Entonces, unos lo establecen a partir del año 2050. Aquí, en el caso del año 2090, nosotros en la época de junio-agosto, es cierto que llueve poco, pero si ya llueve poco, en algunos sitios, España entera, incluido Galicia, Asturias y Cantabria, teóricamente le va a reducir un 20% las precipitaciones cuando allí en junio-agosto llueve. Las tecnologías de reutilización, simplemente por dónde van encaminados ahora y dónde, sobre todo, se están haciendo estudios en plantas piloto todavía, sobre todo en facultades y en proyectos de I+D de todas las industrias que estamos en el agua. Buscar alternativas para eliminar estos contaminantes emergentes, sobre todo. En este caso, ¿cuáles son los rendimientos más o menos esperados? Esto está sacado del programa Consolider Tragua, donde se hicieron un montón con universidades de ensayos de plantas piloto para ver los rendimientos que se podían obtener de diferentes compuestos, incluidos ahí los productos farmacéuticos. En este caso, ¿cuáles serían las tecnologías adecuadas? Y el coste, os he puesto allí también una gráfica que establece cuáles son el coste que se tendría por metro cúbico en inversión y en mantenimiento de explotación para cada una de las tecnologías, derivada de estos estudios que se hicieron en el año 2010. En este cuadro resume lo anterior en base a las calidades del agua, como el esquema que puso el Ministerio y la misma diapositiva que puse yo antes, cuáles deberían de ser las tecnologías para integrar y eliminar estos contaminantes emergentes en cada uso. Y consideraciones a tener en cuenta, concienciación ciudadana. Yo creo que cada vez que aparece en un periódico, y lo comentábamos antes tomando un café, que aparece y hay una alarma, y la verdad es que es cierto, o sea, yo la primera vez que tuve referencia de esto fue, me imagino que sería, creo que era así, pero disculparme porque han pasado ya muchos años, era en el año 95-96, yo pertenecía antes a lo que era Veolia ahora, y estaban explotando en Australia, entonces surgió un caso en el que decían que se estaban quedando los bueyes estériles. En Adelaida, que llevaba en aquel momento Veolia el tema de Adelaida, pues surgió en la prensa que había un vaquero que había dicho que no se reprocreaban los bueyes. Entonces empezaron a analizarlos y veían que, lógicamente, pues iban disminuyendo sus espermatocedes, o no sé, pero vamos, aquello me impactó bastante, ¿no? O sea, el tema viene de atrás. Entonces, la concienciación ciudadana,
pues es muy complicada. Si hacemos alarmas, pero no hacemos contraalarmas en el buen sentido, y el dato de acumulación que antes han dicho de ibuprofeno, que si un escolar necesita 67.000 años para acumular, eso nunca aparece. O sea, siempre la alarma es que un producto emergente, muchos de ellos tienen efectos cancerígenos y otros tienen efectos que afectan al sistema endocrino. Pues mira, la gente se preocupa menos por el sol. Disculpadme que haga este comentario. O sea, mi mujer es dermatóloga y reconozco que a mí me asusta muchísimo más ahora mismo ver aparecer una esta en la piel que me venga en el agua una contaminante emergente. Os lo digo sinceramente. Es muy triste que te cuente cosas de que una chica de 30 años pues tenga un melanoma y es imparable ya. Entonces, me preocupa mucho más eso que la gente empiece a decir que sí es cancerígeno, que sí es, pero lógicamente para llegar a eso necesitas estar acumulativo. ¿Por qué tú tienes un problema con un melanoma? Porque te está dando el sol que toda tu vida. Pero lógicamente la incidencia que tiene la radiación ultravioleta es mayor que si tú bebes agua que a lo mejor te vaya con una sustancia emergente, pero que hay que saber medir, y yo creo que cada vez que salga algo tiene que haber una contrarréplica. Me da igual que sea por una asociación, la EAS, me da igual que sea de parte del Ministerio, pero una noticia siempre hay que dejar leer a la gente decir que bien, que sí, que vale, pero que cancerígeno es hasta lo que comemos. O sea, muchas de las veces es cancerígeno. Otro riesgo, otra consideración es el tema de la legislación. Y lo uno con lo de abajo, mantener y potenciar la I+D+I. ¿Por qué digo lo de la ciencia contra la ciencia? Porque la ciencia de identificar los aspectos malos o negativos de estas sustancias van por delante de las técnicas muchas veces y la implementación que se tiene que llevar por los costes tan grandes que se tiene que poner. Entonces, al final hay una lucha de ciencia contra ciencia porque va más rápida la que determina lo que provoca ese efecto que tener unas plantas donde tú vayas eliminando ya problemas, ¿no? Como son los contaminantes emergentes. La propia I+D+I, el propio Ministerio, lo he puesto a posta, no por nada, sino porque lo pone el propio Plan Nacional de Reutilización de Aguas. Ellos le dan una importancia, establecían 2.600.000 euros para estos 4 aspectos de política de la I+D+I. Y me imagino que seguirá vigente porque esto era la versión preliminar y no sé si la versión definitiva podrá salir ahora. No sé, yo la he buscado y no la he encontrado. Siempre aparecía en la propia página web del Ministerio, siempre encontraba versión preliminar, que es del 2010. Entonces, no sé si esto aparecerá luego en la nueva legislación, en la modificación del Real Decreto, y ya saldrá el Plan Nacional sin versión, digamos. Simplemente he puesto aquí el tema de guías prácticas. Lógicamente es una guía que es interesante a la hora de por lo menos abrir los ojos, el propio nuestro, la de reutilización de la EPA, que son casi 700 páginas, y en inglés, con lo cual al final puede doler un poco la cabeza. Y por último vuelvo al mismo, y como soy muy aficionado al cine y era lo de ficción, pues hilé la frase de la nueva película de X-Men. Además me gusta mucho el cómic, con lo cual lo dejo ahí. Y dejo esa frase porque ya ligado a esto, Días del futuro pasado tiene muchas interpretaciones. Mi lectura es que espero que lo que pueda pasar en el futuro no sea porque lo hayamos dejado en el pasado. Y ya está. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Fernando. Excelente repaso pasado, presente y futuro de la reutilización del agua. Pues para acabar con este bloque de mañana, contamos con la participación de Enrique Albors, que es gerente de la UTE de la DAR de una de las conurbaciones más grandes de España, que es Valencia, y nos contará su experiencia allí. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias. Antes de nada, agradecer a la organización, a IWA,